Amén. Gloria a Dios en esta tarde. Aleluya. Amén. Disculpen la interrupción, pero vamos a orar por esta persona. Que Dios, verdad, tome control. Amén. Amén. Gloria a Dios en esta hora. Vamos, amén, a abrir nuestro corazón en este día y quiero amenizar sobre este tema de Dios te quiere hacer libre hoy. Dios del griego teos, en el politeísmo de los griegos denotaba un Dios o deidad. De ahí la palabra fue tomada por los judíos y posteriormente por los cristianos para denotar al Dios único y verdadero. Querer del griego telo, que es querer, desear, implicando volición y propósito, con frecuencia una determinación. Se traduce con el verbo querer con la mayor frecuencia. Libre del griego apalazo, literalmente cambiar, de apo, de ablativo, alazo, cambiar. Librar, de libertar, se traduce librar. Hoy del griego semerón, adverbio. La forma ática es temerón, relacionado con gemera, día, que la T representaba originalmente un pronombre. Amén. En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo se manifestaban espíritus malos a través, cuando el Señor predicaba en las sinagogas, se manifestaban. Y Dios ahí, Él a las personas los hacía libre, ¿verdad? Les daba esa libertad, no porque ellos estaban deseando eso, sino que porque realmente ellos se les manifestaba ese espíritu malo y el Señor solamente no los dejaba hablar, no los dejaba que dijeran, eres el Hijo del Dios Altísimo, y les empezaban a hablar, porque el Señor, Él no quería que la gente abiertamente se diera cuenta que era el Hijo de Dios o Dios mismo. Y por eso el tema es Dios te quiere hacer libre hoy. Pero decimos, pero yo libre de qué, estoy bien. Como predicó el pastor Gustavo, de el amor y de que Dios nos amó y Dios nos perdonó, porque tal vez hubo situaciones difíciles en nuestra vida, nos trataron mal, pero Dios nos perdonó, nos dio vida nueva. Pero a veces nosotros hemos tal vez pasado el altar, hemos hablado con Dios, pero no hemos encontrado, ¿verdad? Esa situación, ¿verdad? En nuestras vidas, ¿por qué no podemos avanzar? Perdón, ¿por qué no podemos avanzar más allá, ¿verdad? De lo que tendríamos que avanzar. Nos estancamos, a veces avanzamos un poquito y después volvemos a estar en ese mismo lugar, porque yo creo que tenemos que sincerarnos con Dios. A veces decimos, pero es que esa persona sí tiene problemas, debería de ser liberado o liberada, pero en realidad es personal, o sea, es voluntario. A veces necesitamos liberación, necesitamos algún consejo de un hermano maduro, a veces necesitamos ese consejo, ¿cómo le hago en esta situación? Pero no nos queremos humillar, sentimos que si hablamos con alguien, a lo mejor va a pensar que soy débil o que no puedo avanzar en ciertas cosas. Pero hermano, hay que ser sincero, necesitamos ayuda de los demás, necesitamos la mano amiga de un hermano, una hermana, para que nos ayude a seguir adelante o avanzar, ¿verdad? ¿Por qué me estanco? ¿Por qué no crezco? ¿Por qué no estoy creciendo? ¿Por qué los demás están creciendo y yo me estoy quedando atrás? Bueno, hermano, es que cada persona se conoce a sí mismo o a sí misma, cómo estamos ante Dios. Dios, Él conoce todo, pero también nosotros, nuestra condición, nosotros mismos debemos saber si estamos avanzando o estamos estancados, ¿verdad? No hay avance, no hay un crecimiento espiritual en nuestras vidas. Yo creo que es importante que nosotros mismos seamos sinceros y decir, Señor,
yo necesito que tú me ayudes. Tal vez es en el carácter, tal vez es en alguna situación, tal vez nos gana la carne todavía, tal vez somos explosivos todavía, tal vez hay ciertas cosas que están dentro del corazón que no se ven y necesitamos ahí que el Señor nos ayude a ser libres de eso y seguir avanzando, seguir creciendo. Es de sabio acercarse a un hermano maduro para que él te pueda ayudar a seguir creciendo, ¿verdad? Pero usted debe saber con qué hermano va a ir, con qué hermana, ¿verdad? Que usted vea que sí lo va a poder ayudar, ¿verdad? No acabar de tumbarnos, ¿no? Sino que nos va a ayudar una buena dirección, una buena consejería para seguir avanzando. O sea, como dicen en mi rancho, no podemos tapar el sol con un dedo. O sea, vemos los problemas, las situaciones y no podemos decir todo está bien. O sea, uno se conoce, uno sabe quién es. Yo creo que es de sabio pedir ayuda a Dios para que Él nos pueda ayudar a seguir adelante. Amén, que no son fáciles los caminos del Señor. Vamos a entrar en nuestro texto base, perdón, y está ahí en Lucas 4, del 16 al 18. Lucas 4, del 16 al 18, ya está ahí. Dice la palabra de Dios de esta manera. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Vamos a orar, amén, por la palabra de nuestro Dios. Ayúdeme a orar en esta tarde. Padre, te damos gracias, Señor, te pedimos que tú bendigas, Señor, en gran manera tu palabra, Señor, que no vuelva vacía, que dé fruto en nuestros corazones. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, Padre eterno. Todo te lo estamos pidiendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso un fuerte amén. Póngase a pensar por un momento, el Señor está en el lugar donde él creció, el lugar donde todo el mundo lo conocía y está ahí en la sinagoga, está ahí él y agarró el rollo de Isaías y está hablando exactamente lo de su persona, o sea, lo de él mismo, a qué vino a la tierra, a libertar al cautivo, al oprimido por el diablo, Jesús lo reprenda. Y todo eso el Señor vino a hacer aquí a la tierra. Y Él mismo dijo, se ha cumplido esta profecía en mi vida, o sea, se ha cumplido porque a eso vino el Señor. Hermano, usted dirá, bueno, pero ¿por qué no sanaron todos? Bueno, porque parece que en su misma ciudad, por la incredulidad, no hubo tantos milagros como dice la palabra. Vino a Nazaret, aunque el Señor ya había ministrado en Capernaum, pero se propuso sitiar este episodio al comienzo de su relato del ministerio público de Cristo, que era sanar enfermos y predicar la palabra de Dios en público, conforme a su costumbre. Nazaret era su hogar, así que le había sido bien conocido por todos los vecinos, los que asistían con regularidad a esta sinagoga. Y él está diciendo, me ha ungido, esto es, se está refiriendo al mismo Espíritu Santo de la unción, quebrantados de corazón, o sea, las personas despreciadas, marginadas, olvidadas, e iba a sanar
esos corazones. Está diciendo, para eso fui ungido, se fue 40 días y 40 noches para orar y ayunar en el desierto, preparado para este ministerio, ¿verdad? Que es un ministerio fuerte, un ministerio hermoso de sanar enfermos en público y también predicar la palabra de Dios en sinagogas, también donde él quería. Y él está diciendo que a eso vino a la tierra, a rescatar a esas personas que estaban oprimidas, y ahí entramos nosotros en el pasado, que estamos oprimidos, estamos encarcelados, estamos sin esperanza, y el Señor Jesucristo viene y nos levanta, nos ayuda, nos da dignidad como sus hijos ahora, como sus hijas. Hermano, las buenas nuevas, que antes el gentil no tenía ninguna esperanza de escuchar alguna palabra de aliento, ahora él estaba para compartir el evangelio, aunque él se iba a ir, pero sus discípulos iban a quedar para seguir predicando la palabra de Dios. A ellos les dio poder también, autoridad, para que también ellos hicieran todo eso, sanaran enfermos, para que predicaran la palabra de Dios en Israel primero y después en sus alrededores. Todo eso el Señor les enseñó. Pero aquí me llama la atención lo que está diciendo: pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos. Realmente fue impresionante los milagros que hizo el Señor Jesucristo a los ciegos, que sanó. Le decía, muéstrense a los sacerdotes, y tantos milagros que hizo el Señor en la tierra. ¿Por qué, hermano? Porque a eso vino él a la tierra, a hacer milagros. Aunque los fariseos, seduceos, jebuseos, los demás, ellos siempre iban buscando la manera cómo buscar algo para ver de que él se equivocaba en algo, o que el Señor sanaba los días sábados, o que él hacía grandes cosas los sábados, pero el Señor seguía predicando, seguía sanando enfermos. Así como nosotros, hermano, hermana, estamos oprimidos, cautivos, estamos encarcelados, hablando espiritualmente, y Jesucristo vino a darnos libertad. Jesucristo vino a darnos vida eterna a través de su palabra, y ahora podemos nosotros estar libres en Cristo Jesús. Y qué bendición, hermano, que seamos agradecidos con Dios, porque un día estamos ahí atados al pecado y la maldad, estamos perdidos sin esperanza, y Cristo vino a través de un hermano que nos predicó de Cristo, y ahora estamos en sus caminos. Ahora tenemos que ser agradecidos con Él, buscar a Dios, y ahora de gracia recibiste, da de gracia. Alguien te predicó, ahora tú vas a predicarle a otra persona del amor de Cristo, para que también ella sea libertada, para que salga de esa esclavitud, de esas cadenas, para que sea libre también. Para eso Dios nos llamó. Aquí el Señor está hablando personalmente de él. Amén. El verso 20 dice de esta manera, del mismo capítulo 4, dice: y enrollando el libro lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salía de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Está aquí recalcando lo que él estaba haciendo ahí
que él en ese mismo momento iba a iniciar su ministerio fuerte de sanar enfermos, libertar al endemoniado, al cautivo, al oprimido, y está diciendo, hoy mismo se ha cumplido, o sea, hoy voy a empezar a hacer esto, voy a empezar a hacer bendición para la gente, hoy mismo, dice, se ha cumplido, o sea, hoy mismo voy a empezar o voy a realizar esto. Hermano, qué bendición, ¿verdad? Que el Señor está diciendo que a eso había sido llamado. Por eso él mismo dijo, Padre, he cumplido lo que me has dado, he acabado la obra. Señor, en cuanto tú me dijiste que hiciera, todo lo he hecho. Cuando él dijo, consumado es, había acabado su obra aquí en la tierra, pero él iba a seguir allá en el cielo reinando con el Padre. Vamos a seguir leyendo las Escrituras. Ahí en Lucas 4 del 31 al 36. Amén, dice la palabra de Dios de esta manera. 31 al 36 dice, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Israel. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta? Que con qué autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Aquí podemos mirar, hermano, que este hombre fue libertado. Dios hizo ese gran milagro cuando se manifestó en este hombre, este espíritu malo. El mismo Señor no lo dejó que siguiera hablando, le dijo, cállate y sal de él. Inmediatamente obedeció el demonio, salió de ese hombre y se impactaron por la autoridad con que mandaba a los espíritus inmundos. Mire, hermano, aquí este hombre no buscó libertad, este hombre no fue a ese lugar para que fuera libertado, este hombre fue tal vez ahí a estar escuchando, pero él no fue con esa intención. Pero hermano, aquí podemos mirar la misericordia de Dios para este hombre. Ya no se sabe más adelante si este hombre, qué hizo más adelante, pero lo que sí sabemos que Dios lo hizo libre y se fue, ¿verdad? No sabemos a dónde, pero Dios hizo ese gran milagro para que este hombre ya no estuviera oprimido, ¿verdad? Por los demonios, los espíritus malos, lo hizo libre. Podemos mirar, hermano, que el Señor siempre ha sido bueno en misericordia, en amor, porque a nosotros no buscamos a Dios, Él nos buscó a nosotros. Y podemos decir, pero es que yo lo busqué. No, es que alguien te predicó de Cristo porque Dios te buscó a ti, Dios mandó a esa persona para que te predicara a ti y te hablara de Cristo, empezaste a venir tal vez, empezaste a buscar de Dios y el Señor poco a poco te empezó a liberar. Poco a poco empezó a hacer una liberación en tu vida, poco a poco, porque así Dios lo quiso. O sea, fue el plan perfecto de Dios para tu vida, así como este hombre que él jamás se imaginó que iba a ser libre. Y que dice la palabra de Dios, salió el espíritu de esta persona, aunque lo derribó, como dice aquí la escritura,
no le hizo ningún daño y se impactaban porque decían, bueno, ¿con qué autoridad? Bueno, pues que es Dios. El mismo Señor le dejó a sus discípulos, dice, ustedes también van a hollar serpientes. Amén, gloria a Dios en esta. Dios en su gran misericordia salvó a esta persona, lo liberó más bien, y se decían con qué autoridad, ¿verdad? El mismo Señor les dejó a sus discípulos esa autoridad también. Sanar enfermos, pondrán las manos sobre los enfermos, sanarían, iban a reprender los demonios, los iban a atar en el nombre de Jesucristo, así como los 70, ¿se acuerda? Los 70 que salieron y llegaron gozosos, felices, porque en el nombre de Jesucristo se sujetaban los demonios y felices, ¿verdad? Entonces ese poder se los dejó a los discípulos y también a los demás, a los que creen en su nombre, también pueden hacer esos milagros, pueden también liberar a personas a través de la palabra y esa persona puede ser liberada, esa persona puede ser libre también, porque Dios dejó, dice, ¿qué palabra es esta que con autoridad, poder manda los espíritus inmundos y salen? Hermano, a veces nosotros no podemos entender la magnitud del poder de Dios. Muchas veces usted puede orar por una persona que tiene espíritus malos. Muchas veces usted nada más pone las manos y ora por la persona y es liberado. Y muchas veces no es así. Muchas veces hay sesiones una y otra vez, 2, 3, 4 veces para que la persona sea liberada. Y a veces en la alabanza hay gente que es liberada también. Se están cantando las alabanzas y la persona puede ser liberada también. Dios se manifiesta de muchas maneras porque Él es el Todopoderoso. Él nadie lo manda. Él puede liberar a una persona como Él quiere, pero también, ¿verdad? Él dejó en su palabra cómo se tienen que hacer las cosas, ¿verdad? Entonces, Dios dio poder, ¿verdad? A sus hijos y autoridad para libertar a ciertas personas que están cautivas, ¿verdad? De espíritus malos, espíritus que los atormentan, espíritus que no saben qué hacer. Usted, si está lleno de Dios, usted puede ir también y puede liberarlos. También puede usted orar por ellos y pueden ser liberados. Dios dejó ese poder al Hijo de Dios o a la hija de Dios. Vamos a seguir leyendo las Escrituras. Lucas capítulo 8, 26 al 39. Lucas 8, del 26 al 39. ¿Ya está ahí? Dice la palabra de Dios, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte. Y le rogaron que los dejase entrar en ellos.
y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Hermano, esta historia tan impactante, este hombre sin esperanza ya, sin familia, marginado, sin ropa, en los sepulcros dormía. Otra versión dice que se golpeaba con piedras. O sea, estaba definitivamente perdido, no había esperanza en él. Pero el Señor Jesucristo, en su gran misericordia, ¿verdad? Lo hizo libre. De tal manera que este hombre, al sentirse libertado ya, sentirse bien, porque dice la Biblia que cuando lo miraron a los pies del Señor Jesucristo, o sea, en su juicio, quiere decir que estaba ya en sus 5 sentidos, estaba bien, y él quería ir a predicar con él. O sea, él quería ser parte tal vez de la obra de Dios, o ser parte de lo que andaba haciendo el Señor Jesucristo. Pero ¿qué le dice el Señor? Mira, vete mejor a tu casa y habla de las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Yo creo, hermano, que era un gran testimonio, un tremendo testimonio de este hombre. ¿Se imagina cuántos años perdido ahí, sin ropa, en los sepulcros? O sea, algo impactante al verlo ya normal en su juicio. Y luego el Señor le dice: mira, no, mejor vete con tu familia, o sea, tu casa. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que este hombre empezó a hablar de las maravillas de Dios. Yo creo que este hombre empezó a hablar lo que él había hecho, cómo estaba, en dónde andaba. Y la gente, yo creo que con ese gran testimonio empezó a creer en Cristo, su poder, sus maravillas que hacía. Hermano, yo creo que nosotros podemos decir muchas cosas, ¿verdad?, de este hombre, que qué podía decir este hombre. Algo tremendo. Una, la condición que él estaba. Fue liberado, fue libre, y dice: pues ahora quiero irme contigo a predicar. Vete a tu casa. Yo creo, hermano, que nos da un ejemplo perfecto aquí para nosotros, que no nos olvidemos de la casa. No te olvides de tu casa. Es bueno predicar en la calle, es bueno salir a buscar gente allá afuera, es bueno, pero ¿qué de nuestra casa? Nuestra casa también necesita que le prediquemos de Cristo, y no nada más, ¿verdad?, con palabras, sino que con nuestro buen testimonio. Mira, vete, dice, a tu casa mejor, porque él tal vez quería ser parte de algo, andar con el maestro, predicando la palabra. Dice: no, vete mejor, vete con los tuyos, vete a tu casa, porque ahí va a empezar la obra, o va a empezar las maravillas de Dios a través de un solo hombre. Hermano, ese hombre
Después se recuerda ahí en Hechos las maravillas que hacía en su ciudad, cómo predicaba él, cómo hablaba de Cristo, cómo el Señor los rescató. Hermano, yo creo que nosotros no vamos a esperar a una persona de afuera que ande todo sucio, que ande con el pelo largo, que ande todo que lo veamos la barbota para estar endemoniado. Son personas que usted lo ve normalmente y tienen demonios, tienen espíritus malos. Ellos necesitan ser liberados. Claro, el primer paso es aceptar a Jesucristo y lo demás, la liberación. Poco a poco la persona va buscando a Dios y se va limpiando, se va limpiando. La gente necesita personas que se interesen en predicar la palabra de Dios allá afuera para que esa gente sea salva, sean libertados. Nosotros, hermano, a veces no nos damos cuenta la magnitud del poder de Dios, cómo lo hizo con nosotros, cómo Dios empezó a hacer la obra en nosotros, cómo Dios empezó poco a poco a hacer la obra en nuestras vidas, de tal manera que fuimos liberados de todos esos espíritus que traíamos arrastrando, y ahora pues estamos en la presencia del Señor. Ahora somos libres en Cristo Jesús. Déselo fuerte el aplauso, aleluya. Aunque este hombre le rogaba y le rogaba al maestro, el Señor dice, mira, vete con tu familia, vete ahí, porque ahí vas a hablar las maravillas que hice contigo. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Lucas 8, del 43 al 48. Vamos a mirar otra historia muy, pero muy impactante. Lucas 8, 43 al 48 dice la palabra de Dios de esta manera. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Hermano, no era tan fácil de esta mujer. ¿Se imagina tener esa enfermedad? Esta enfermedad era como algo que era como marginado, marginada. Ella no le importó lo que podían decir la gente. Ella se acercó porque ella tenía una fe. Dice, si yo tocar el borde del maestro, seré sana. Y ahí, hermano, es la fe de esta mujer, porque ella sí buscó la liberación, como algunos de nosotros tal vez pedimos ayuda a una persona, ayúdame, no puedo con esa situación. Y ahí está la ayuda, porque necesitamos de los demás. Y esta mujer se le acercó y fue sana. ¿Y qué dice? Alguien me ha tocado, alguien tocó mi bordo, alguien se me acercó. ¿Y qué dice Pedro? Mira, maestro, pues aquí hay mucha gente y pues te aprietan, Señor, y pues, ¿cómo dices que te tocaron? No, es que el Señor es Dios, es Dios, Dios en carne en ese momento, estaba ahí,
sintiendo que había salido poder de él y no lo podían engañar. Pedro diría, no, pues le voy a decir que lo apretaron, maestro. Pero aquí está la mujer, esta mujer valiente, está diciendo, se sinceró, ¿verdad? Y ella dice, pues aquí estoy, Señor. Y aunque podemos mirar que como ella se acercó, bueno, pues valientemente, aunque tal vez con grandes ideas en la mente o temores también, como ser humano, pensando que tal vez le iban a regañar, le iban a decir algo, pero el Señor amorosamente, ¿qué le dice? No la regañó, no le dijo, ¿por qué? ¿Por qué me tocaste? No, con amor le está diciendo. Dice, hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz. No eran 5 años, hermano, con esta enfermedad. Y todo lo que tenía se lo había gastado. Eran 18 años con esta enfermedad. Y ella con temor tal vez o con muchas ideas en la mente, se le acercó, ¿verdad? Y por detrás y le tocó esa aflicción, eso que tenía ella, tal vez podía contaminar a otras personas, pero no le importó. Por supuesto, el efecto en esta ocasión fue todo lo contrario. Ella se había gastado todo lo que tenía, de acuerdo a lo que vimos en un momento, pero nunca mejoró. Al contrario, el Señor dice, no te preocupes, tu fe te sanó. Es la necesidad, hermano, de buscar a Jesús. Y no le importó las humillaciones. Entonces nosotros, hermano, si tenemos necesidad de liberación, situaciones internas que solo Dios nos puede hacer libres, pero no queremos humillarnos, no queremos postrarnos en su lugar santo. Entonces, si nosotros tenemos situaciones internas en el corazón, hay que sincerarse ante Dios, hay que pedir al Señor dirección para que nos ayude. Hay cosas en el corazón que están ahí dentro, que nadie las puede mirar, pero tú sabes que no hay avance en tu vida, tú sabes que no hay ningún avance. Asincérate ante Dios, háblale a Dios sinceramente y dile, Señor, yo tengo este problema, ayúdame, yo quiero crecer, quiero avanzar, no quiero quedarme estancado. Esa mujer se humilló, esa mujer no le importó que tal vez la hubieran rechazado con esa enfermedad impura de flujo de sangre, no le importó, ella se humilló. Hermano, nosotros tenemos que humillarnos ante Dios. Si tenemos problemas, se imagina, tenemos problemas, tenemos situaciones difíciles y no nos queremos humillar ante Dios. Tenemos que ser humildes y reconocer a Dios en nuestras vidas. Esta mujer no le importó tal vez los rechazos que cuando ella iba por ahí caminando, corvada, lo que sea, y no le importó, ella quería llegar hasta donde estaba el maestro, no le importó lo que la gente podía decir. Y así nosotros, hermano, podemos llegar al lugar santísimo y pedirle al Señor que nos ayude a crecer, a avanzar en esas situaciones que son íntimas en el corazón, a sincerarnos con Dios, decirle, Señor, no hay avance en mi vida, Señor, ayúdame, yo quiero avanzar, no me quiero quedar estancado. Hermano, Dios te va a dar la mano y te va a ayudar, te va a levantar para que tú sigas adelante. Dale un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Juan 8,
32 al 36, un poquito más adelante. Juan 8, 32 al 36, dice la palabra de Dios, perdón, de esta manera. Y conoceréis la verdad, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aquí el Señor nos estaba hablando de libertad, de que estaban encarcelados o que estuvieran esclavos literalmente. Él está hablando, el Señor, algo del corazón, de pecado interno del corazón, y dice, el que practica el pecado es esclavo del pecado. Está hablando el Señor de su interior. Ellos están diciendo: pero si nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Se les olvidó la historia, ¿no? En el pasado de Egipto o en otras naciones, Babilonia, otros lugares que eran cautivos. Dice: nunca hemos sido esclavos de nadie. Y está diciendo: si ustedes verdaderamente conocieran la verdad, la verdad los va a hacer libres. Mira, nosotros somos libres en Cristo Jesús porque hemos conocido la verdad. La verdad es Jesucristo. Nosotros tenemos la verdad porque es Jesucristo en nuestras vidas y somos libres. No hay ninguna condenación en Cristo Jesús para aquellos que viven conforme al Espíritu Santo. Hermanos, nosotros somos libres en Cristo. No hay condenación porque tenemos la verdad. Como decía este predicador, si la gente leyera la palabra, verdaderamente iba a entender el propósito que Dios tiene para sus vidas. Fuéramos realmente libres, porque la misma Biblia te va enseñando qué hacer para con Dios o cómo conducirnos. El que no sabe Biblia, no sabe los propósitos de Dios. ¿Cómo va a saber qué quiere Dios para nosotros? ¿O qué quiere Dios para nuestras vidas? ¿O qué nos va a acontecer si no obedecemos su palabra? Lo sabemos por lógica, pero no nos da tiempo para leer las Escrituras y saber qué quiere Dios para nuestras vidas o qué quiere el Señor para nuestras vidas. Realmente el que lee la palabra es libre porque sabe cómo Dios quiere que viva la persona y por eso es libre, porque no lo hace por miedo a irse al infierno, lo hace por gratitud a Dios y por eso estamos aquí, por gratitud a Dios. ¿Cuántos son libres, aleluya? La verdad, hermano, te hace libre. O sea, las Escrituras te van a hacer libre si tú la lees, si tú te esfuerzas por estar leyendo, ponerla en práctica. Aquí está diciendo el Señor, y aquel que hace pecado es esclavo del pecado. A eso se estaba refiriendo, ¿verdad? No que eran esclavos, ¿verdad? O que eran esclavos en un lugar, sino que le estaba hablando del corazón de ellos. Verdad se refiere también aquí no solo a los hechos que acompañaron a Jesús como Mesías e Hijo de Dios, sino también a la enseñanza que impartió. Un auténtico seguidor de Jesús conocerá la verdad divina, así como la libertad del pecado, un compromiso con Cristo. Jamás hemos sido esclavos de nadie en vista de que los judíos habían estado sometidos a diversos yugos políticos por parte de muchas naciones
como Egipto, Asiria, Babilonia, Grecia, Siria y Roma, no era una esclavitud física lo que Jesús tenía en mente, sino la esclavitud del pecado. Realmente el Señor no hablaba de esclavitud física, estaba hablando de sus actitudes, de sus acciones, de su corazón, cómo estaban en su corazón. ¿Verdad? Dice que el que peca, dice, es esclavo del pecado. Y están diciendo ellos, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Amén. Y dice el verso 39 del mismo capítulo 8, dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaréis, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Fíjense, hermano, aquí como estos hombres, amén, se aferraban a que ellos eran hijos de Abraham, se aferraban a que ellos eran descendientes de Abraham, pero dice, ustedes quieren hacer las obras del diablo porque me quieren matar, o sea, quieren acabar conmigo. ¿Verdad? Entonces, y si fueran hijos de Abraham, dice, las obras de Abraham hicieran, pero están haciendo las obras de Satanás. ¿Por qué? Porque ellos todavía no eran libres, todavía no eran libertados, porque necesitaban ser discípulos del Señor para que fueran verdaderamente libres. Ellos decían que eran libres porque eran descendientes de Abraham, pero el Señor no estaba hablando de linaje, estaba hablando de pecados, de la actitud del ser humano, cómo estaba dentro de él su corazón. Dice, si ustedes están pecando, son esclavos del pecado. Yo creo, hermano, que ellos siempre buscaban la manera como atacar, como buscar la manera. ¿Se imagina? Póngase a pensar usted por un momento. Ahí le están diciendo al Señor definitivamente que Él había nacido de la fornicación. Dice, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Nosotros no hemos nacido de fornicación. Mire, hermano, ¿por qué? Usted ya sabe la historia. María todavía no estaba con José, todavía no estaban juntos y empezó el embarazo. Y por ello es como ellos conocían a María, a José. Y aquí dice, nosotros no somos hijos de fornicación, porque ellos pensaron, ¿verdad? Que era él hijo de fornicación, mas no sabían, ¿verdad? Que por medio del Espíritu Santo, María, ¿verdad? El Señor ahí se formó, se puede decir, para que se cumpliera la profecía, porque Él no es creado, Él es Dios. Él por medio del Espíritu Santo tenía que cumplir lo que estaba escrito en la profecía. Perdón, que iban a nacer por medio de una virgen, pero ellos no entendían eso, no entendían cómo fue todo eso. Y por eso hablaban cosas en contra de nuestro Señor Jesucristo, pero no eran libres todavía. Todavía había pecados en ellos y solamente Jesucristo los podía hacer libres, pero eran duros. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 9. Primera de Corintios, capítulo 9, 19. Dice la palabra de Dios de esta manera. Por lo cual, siendo libres de todos,
me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Mire, hermano, aquí podemos mirar algo impactante de Pablo. Dice Pablo, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Él, con los judíos, se hacía con el judío, con el que estaba bajo la ley, como que estuviera bajo la ley, pero no para que dijeran que él estaba bajo la ley, sino que para ganárselo para Cristo. Con los débiles, él iba con los débiles, ¿para qué? Para ganárselo para Cristo. Él no iba y los ofendía a los débiles, sino que al contrario los ayudaba a crecer, a avanzar. No les decía, oye, no entiendes, ya te lo he dicho varias veces y no puedes entender. Él iba y se ponía a su nivel de ellos, en esas flaquezas, en esas debilidades, y los ayudaba a levantarse. Dice, yo quiero ganármelos para Cristo. Yo no quiero que se pierdan las almas, yo quiero que sean para Cristo. Con el judío podía ir y podía dialogar para ganárselos para Cristo. Los que estaban bajo la ley, también iba el maestro para ganárselos, ¿para qué? Para Cristo. Yo creo que Pablo usaba la sabiduría de Dios porque él quería uno más para Cristo. No quería restar, él quería sumar, porque los que restan no son, ¿verdad?, para Cristo, sino que los que suman, los que ganan para Cristo, alguien más, uno más. ¿Verdad? Dice que es de sabio ganar almas, uno más para Cristo, uno más para Cristo. No conformarnos nada más nosotros ya somos salvos, sino que ganar otra persona más para Cristo. Pablo no quería quedarse ahí estancado. Pablo ya no estaba bajo la ley. Pablo ya no estaba viviendo conforme los que se circuncidaban, no, pero él se los quería ganar. Él se los quería ganar, ¿verdad? ¿Para qué? Para Cristo, hermano. Así nosotros tenemos que ganarnos a la gente para Dios. Porque Él quiere que seamos sabios también. Siervo por decisión personal, el apóstol renunció a su derecho de ser mantenido y se esclavizó a sí mismo para sostenerse por esfuerzo propio, con el fin de quitar todo estorbo, ofensa potencial y ganar más personas para Cristo. Mire, hermano, el deseo de Pablo era ganar gente para Dios, tanto como judíos, tanto como gentiles, tanto como bajo la ley. Él quería ganarse a la gente para Cristo, a los débiles, a los que él veía que no podían crecer, no podían avanzar. Él llegaba con ellos y los animaba, les decía, échale gana, mira, esfuérzate, mira, sé valiente, estás en ese lugar, pero puedes levantarte, puedes salir de ese lugar. No los dejaba ahí tirados. No, pero es que sobrellevad a los débiles en la fe, para que ellos también puedan crecer, para que ellos también puedan avanzar. Así como tú avanzaste, también ellos que sigan avanzando. Tal vez tú ya pasaste procesos difíciles, tal vez tú ya pasaste procesos difíciles en tu vida como cristiano o cristiana, avanzaste, has pasado problemas, dificultades difíciles. Es un proceso tal vez difícil, un proceso, has pasado por el fuego, has pasado por el desierto y ahora estás en otro nivel, se puede decir. Y cuando tú ves a una persona que no puede avanzar más, es débil en la fe, entonces tú tienes que ir a ayudarlo
para que crezca también, que no se nos olvide. El mismo Señor dice que tenemos que sobrellevar a los débiles en la fe. Por eso Pablo dice, yo no me quiero quedar estancado. Yo quiero ganar a alguien más para Cristo, alguien más para Dios. Yo creo, hermano, esto es importante. Pablo no se asustaba con personas que estaban viviendo bajo la ley. Al contrario, él iba, porque él conocía la ley. Él fue fariseo de fariseos, él fue el mejor de los estudiantes de Gamaliel. Él conocía la ley al derecho y al revés. Por eso era fácil acercarse a una persona que estaba bajo la ley, o que estaba sin ley, o que era gentil, pues no estaba bajo la ley. Pero él llegaba y los ayudaba. ¿Pero para qué? Para ganarse uno más para Cristo. Y eso es importante, hermano, para nosotros, que ayudemos, ¿verdad? Para que sigan creciendo personas, o sigan avanzando cada día, o se sigan añadiendo personas, se sigan quedando para adorar el nombre del Señor. No restar, sino sumar. Qué bueno que ya no está el hermano, qué bueno que ya no está el hermano. No, hay que sumar. ¿Cómo que bueno? La obra no es de nadie, la obra es de Dios. Los que lleguen, gloria a Dios. Y los que sigan, gloria al Señor. El que se fue, Señor, ten misericordia. Si es tu voluntad, tráelos una vez más. Pero hacer lo que tenemos que hacer. Ganarlos para Cristo. Y eso no es fácil. Vamos a leer ya por último Gálatas 5:1. Gálatas 5:1 dice la palabra de Dios. Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificasteis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La libertad, hermano, que hemos sido libertados, esa libertad que Dios te ha dado en Cristo Jesús, sigue adelante, sigue buscando al Señor, sigue esforzándote por servir a Cristo, y no quieras una vez más volver a lo mismo de antes. Ya eres libre, ya el Señor te hizo libre, ya ahora tienes que permanecer en Cristo Jesús, tienes que esforzarte. Tienes que seguir buscando al Señor. No es fácil la vida cristiana. Van a venir tropiezos, van a venir acusaciones falsas, van a venir murmuraciones, van a venir críticas a tu vida, a mi vida, pero tú tienes que permanecer en esa libertad que Jesucristo hizo en tu vida. Tienes que esforzarte, hermano. Ya te hizo libre el Señor. Acuérdense que buscamos allá afuera la manera, cómo cambiar, cómo dejar todo eso malo, y de repente el Señor te llama, el Señor te busca, te encontró, y ahora eres libre en Cristo Jesús. No permitas que el enemigo quiera volver a esclavizar tu vida, o querer tenerte una vez más en esclavitud del pecado de la maldad. Tienes que ser fuerte. Ya fuiste libre, gloria al Señor. No tenemos por qué estar queriendo regresar una vez más a la maldad, al pecado. Estar firmes, Pablo les dice que no se muevan de su posición segura ante Dios, porque el beneficio de vivir libres de la ley y la carne como vías de salvación, y por la plenitud de bendición que trae la gracia de Dios, libres de la liberación de la maldición,
que pronuncia la ley sobre el pecador que ha realizado toda clase de esfuerzos infructuosos para alcanzar su propia justicia y rectitud. Otra vez sujetos, se traduce mejor quedar bajo el peso o de ser oprimidos otra vez por causa de su asociación con el yugo. La ley también era como un yugo de esclavitud porque Cristo ya los había hecho libres. Entonces aquí Pablo está dando esta relación también de los que vivían bajo la ley. Dice, ya no tienes por qué estar bajo la ley. Ya en Cristo Jesús, ya Dios te perdonó, ya Dios te dio vida nueva. Ahora solamente en Cristo Jesús eres salvo. Los 613 mandamientos que eran bajo la ley para que los judíos fueran salvos, ya no, sino que ahora solamente creen en el Señor Jesucristo y amarlo de todo corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Ya no era los 613 mandamientos, sino que ahora solamente creer en Jesucristo y de esa manera íbamos a tener la bendición de la salvación. Ahora también ellos dicen, ya no quieran estar sujetos al yugo de la esclavitud, y también se está refiriendo al mismo pecado, a la maldad también, tanto como los que estaban bajo la ley, ya no bajo la ley, ahora tienen que ser libres, ahora tener que creer en Cristo nada más, y de esa manera ellos tener vida eterna. Nosotros, hermanos, no tenemos por qué volver a la esclavitud otra vez. Ya somos libres, Cristo nos dio vida nueva. Esfuérzate, hermano, hermana, en vivir en santidad. Esfuérzate en hacer las cosas como Dios quiere, que estés en ese camino angosto, que te vaya a la vida eterna, una vida de disciplina, no una vida de desenfreno, sino que una vida de disciplina ante Dios, orar, leer, ayunar y apartarse de los pecados. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya.